Ella es Eugenia Cooney, una youtuber famosa con alrededor de 900.000 suscriptores. Prácticamente su canal y la polémica comenzaron al mismo tiempo. Básicamente su canal se basa en belleza y maquillaje, una temática común en muchos canales de YouTube. Lo que generó tanta polémica es ella misma, más precisamente su físico. Ella pesa en la actualidad solamente 27 kilos, 20 kilos menos del límite recomendado. Al parecer, ella sufre algún tipo de anorexia. Años atrás se había hablado de su problema en las redes sociales, pero sin ningún efecto. Esta vez el tema cobró más fuerza. La youtuber está cada vez peor. Así se veía ella en 2014. Mucha gente argumentaba que quizás se veía así porque simplemente es de contextura delgada, pero conforme fue pasando el tiempo fue empeorando cada vez más. Estas voces lentamente fueron acallándose. Ella está llegando a un punto en el que podría sufrir algún problema y morir. Lo extraño, y más que extraño espeluznante, es que existen infinidad de comentarios apoyando su anorexia. Comentarios tales como el siguiente: ella es hermosa tal y como es, no tiene que cambiar nada, no la molesten más. Es verdad que hay que aceptarnos tal y como somos, con nuestras diferencias y similitudes. Todos somos hermosos, bla bla bla. Pero cuando esto llega a límites poco saludables, suele ser necesario poner un alto. Todo este apoyo a su figura no le ayuda en absoluto a darse cuenta de su condición. La anorexia es un trastorno psicológico. Debe ser tratada con psicólogos o psiquiatras. Por supuesto, trae muchísimos problemas de salud. Se basa en un terrible temor a engordar. En este caso se podría deber al paralelismo impresionante con su madre. Este trastorno también causa una percepción distorsionada del propio cuerpo. La persona afectada se ve obesa aun cuando se encuentra muy por debajo del peso normal. Esto la lleva a realizar dietas y ayunos. Diversos estudios han demostrado que la anorexia produce a corto y mediano plazo cardiopatías, desajustes de electrolitos, anormalidades reproductivas, osteoporosis, problemas gástricos, alteraciones en la actividad de los neurotransmisores, daños cerebrales, daños en los huesos y muchos problemas más asociados a la anemia. Como hay muchas personas que apoyan su deterioro físico, también las hay quienes intentan utilizar las herramientas que tienen a su disposición para hacer algo. El agravamiento de su problema se ve claramente a lo largo de sus videos. Muchos youtubers hicieron y siguen haciendo videos al respecto para que ella recapacite, para que se dé cuenta que de verdad sufre un problema. A causa de que estos llamados a la acción no han dado frutos, en un intento más de hacer algo, para pedirle a YouTube que cerrara su canal, al menos momentáneamente, para ver si así esta youtuber podría recapacitar sobre el problema que está sufriendo. También para que la demostración de su cuerpo no siga siendo una apología a la anorexia. Al ser líder de opinión, tiene mucha influencia sobre su gran audiencia. En su mayoría va de 12 a 21 años. Muchas personas ven a Eugenia como un referente estético. Notablemente no se encuentra bien. Aún así, ella no dice que sigan su ejemplo, pone su cuerpo como un estándar de perfección, afirmando que no tiene ningún problema. Se puede ver su impresionante evolución video a video. El cambio radical se observa en sus brazos, en sus piernas, en su abdomen y en sus pómulos. A pesar de todo esto, ella no parece darse cuenta de su condición. Ella no admite que sufra anorexia ni que padezca ninguna enfermedad. Para ella, su cuerpo está en perfecto estado. No planea hacer nada para modificarlo. Ella da las siguientes afirmaciones: la gente dice muchas cosas sobre mí. Le gusta hablar de que estoy demasiado flaca, opinar de mi cuerpo. Ni siquiera entiendo bien por qué les gusta hablar de eso. Soy así de forma natural. Es todo. Básicamente dice que no le pasa nada, que no sufre ningún problema. Algunas personas teorizan que ella sufre hipertiroidismo, aunque ella nunca hizo tal afirmación. De todos modos, nada indica que está haciendo el tratamiento de esa enfermedad y los síntomas no se condicen. En realidad, puede ser que no tenga anorexia, que internet esté equivocado. No sería la primera ni la última vez.
pero de todas formas es imposible afirmar que nada le pasa. Sin embargo, este no es el mayor problema. Si realmente le está pasando algo grave, ella está lentamente muriendo en vivo, frente a millones de espectadores. El problema de este caso no es solo su enfermedad, sino también la gente que la apoya. Es increíble el grado de ignorancia que existe en el mundo. Personas prefieren una imagen corporal, muchas veces distorsionada, que una salud. Prefieren seguir un estándar de belleza totalmente dañino, sin comprender completamente que el cuerpo es lo único que nos acompañará por toda la vida. Y tenemos uno solo. Enfermedades como la anorexia hacen que las personas mueran jóvenes. Por esta razón es que el guionista de este canal está en una carrera dentro del ámbito de la salud. Él te recomienda hacer mucho deporte, comer bien y sano, dejar de interesarte tanto en la apariencia y fijarte más en tu salud. Toda esta situación genera un gran debate. Como en todo, y más aún en internet, las opiniones están divididas. Por un lado, algunas personas que argumentan que no le pasa nada, que dejen de molestar a su ídolo. Por otro, opinan que no debería de entrometerse en la vida de los demás. También están los que intentan por algún medio ayudarla, e incluso a los que no necesariamente le importa la salud de la youtuber, pero afirman que es una mala influencia estar promoviendo este desorden como algo normal. En la actualidad, miles de personas quieren alcanzar su estándar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que habría que solucionar esto? Si es que acaso tiene solución. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Al parecer, en la antigüedad hubieron personas con ojos rojos, pero los exterminaron a todos, porque ese color de ojos era asociado a hombres lobos, vampiros y otras alimañas.